Con un amigo de hace años. Nos encontramos en Dieza. Él es el gerente de la marca Scania, que representa a Dieza, y nada más ni nada menos con el doctor Isidro Melgarejo. Buenos días, gracias por recibirnos, Isidro. Buenos días, Pedro, un gusto realmente, después de tanto tiempo encontrarnos de nuevo. Siempre es un placer tenerte aquí, así que gracias por visitarnos. El placer es mío, y vos sabés que sos una persona que ha vivido, sos una voz muy autorizada de hablar de transporte. O sea, todos los chasis Scanias que hay en colectivo, inclusive camiones, salen de parte tuya, ¿no? Entonces, tenés amplio conocimiento del tema. Y venís, ¿cuántos años ya en el sector ofreciendo cosas? En realidad en el sector estoy aproximadamente 22 años, y no solamente con Scania. Dieza representa la marca Scania, de más de 50 años que representa en Paraguay, y también la marca Volkswagen. La marca Volkswagen de automóviles, y posteriormente, desde los años 90 aproximadamente, los camiones Volkswagen, y también los chasis urbanos, Volbus, ¿no? los Volbus que hasta hoy tenemos, y que representamos esa marca, y yo soy el responsable de esa área. Bueno, y en realidad no sé si tengo soy la palabra autorizada, pero sí una experiencia personal que podemos compartir con mucho gusto. Y claro, aparte como es, me imagino, bueno, los dos peinamos canas, vos tenés más que yo, pero sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De chiquitito habrás ido al colegio en colectivo, te habrás llevado a alguien, como es te habrás escapado por ahí, como es en algún colectivo o en algo que se parezca, ¿no? ¿Cómo eran las calles, no? Y entonces, por todos lados, en la vida personal tuya tenés un montón de contenido que después, sumándola a la experiencia, decir, bueno, lo que hoy vendemos como colectivo, lo que hoy como concepto tenemos un transporte, ya cambió, la tecnología cambió y nos abrió la cabeza en muchas cosas, ¿verdad? Yo qué sé, inclusive los mismos camiones. Hoy vemos camiones que se manejan mejor que un auto, tienen una tecnología extraordinaria. Contame, ¿cómo eran antes el transporte que tenía Paraguay? ¿Qué te acordás? Haciendo un poco de historia, realmente yo creo que podemos arrancar de acuerdo a lo que vimos y lo que algunas experiencias tuvimos. Es la de, a partir de la década del 60 aproximadamente, Asunción realmente empezó a crecer. Éramos jovencitos. Sí, Asunción realmente empezó a crecer. Y lo que hoy es la Gran Asunción prácticamente no existía. Asunción terminaba en la calle Brasil, la parte céntrica, y las demás eran calles empedradas. Entonces, cuando empezó a crecer esto que hoy tenemos como la Gran Asunción, que incluye a Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Antonio, etcétera, Lambaré, eso empezaban a poblarse, y lógicamente necesitaba medio de transporte. Una de las grandes participaciones de Dieza en ese sentido con la marca Volkswagen, que introdujo las combis. Las famosas combis que hasta finales del 2000 se siguió fabricando. Y hoy en día se utiliza para la familia, para paseo con la familia, etcétera, o para hacer algún trabajo de distribución dentro de la ciudad. Pero en la primera etapa se usaba como colectivo. Tenía 9 lugares, 9 asientos, y sin embargo, y cumplían los itinerarios que hoy las líneas de colectivo existentes lo hacían en su gran mayoría, y la gente viajaba parada dentro de ese espacio tan pequeño, y los que eran un poco más altos tenía que viajar agachados. Y en vez de 9 pasajeros llevaba 15, etc. Wow, entonces, y
Más la gallina, los bultos. Y probablemente también, ¿no? Probablemente también. Y entonces Diesa tuvo una gran participación en la provisión de esas unidades en esa etapa de década del 60, 70. En ese mismo año, o sea, esos mismos años también empezaron a producirse los colectivos, que eran realmente, no es como hoy día que viene un chasis preparado con las suspensiones, etcétera. Eran camiones importados de Europa, de diferentes marcas. Eran camiones que le quitaban la cabina y lo convertían con carrocería de madera que era producida acá en Paraguay. Una de ellas era los Dávalos de Acupé. Hasta hoy día creo que están, y también había un ciudadano boliviano de apellido Cárdenas, que fabricaba los colectivos, las carrocerías de madera. Eso duró hasta más o menos la década del 70, 75, hasta que hubo la exigencia de que sean carrocerías metálicas. Y a partir de allí se empezaron a importar los chasis para los colectivos y con carrocería metálica, que también se fabricaba acá en Paraguay de forma muy artesanal aún. Y se empezó a importar posteriormente de Brasil o de Argentina las carrocerías, lo que hoy tenemos. Entonces empezó a modernizarse. Asunción creció muchísimo, todos los barrios existentes. Hoy día Asunción mantiene una cantidad de habitantes de 500.000 habitantes aproximadamente, los que viven en la Asunción misma. Pero de día, o sea, con la Gran Asunción hay más de 2 millones de habitantes. La Gran Asunción, que está todo pegado. Claro. Y que se centraliza mucho en el mismo centro de Asunción, ¿no? Así es. Durante el día. Todas las actividades, se desarrollan en el microcentro de Asunción, y después están las ciudades dormitorios que mencioné: Lambaré, Roque Alonso, San Lorenzo, Capiatá incluso, ¿no? Yo me acuerdo, año 1974... que fue cuando por primera vez llego a Paraguay, también por razones laborales. Me llego acá y queríamos recorrer. Cada vez que veníamos, íbamos a un lugar, viajábamos mucho, hacíamos giras, y cuando voy a un lugar como es, algo tenés que conocer, ¿no? Entonces, me acuerdo de que, hablando en materia de transporte, no sé dónde nos fuimos, dónde nos llevan, que esperábamos un bus y vino una camioneta, se bajó el tipo, bajó la tapa de atrás, la puerta de atrás, puso unos banquitos y ahí nos subimos y nos fuimos sentados, ¿no? Eso para mí fue una experiencia extraordinaria, ¿me entiendes? Porque nosotros ya teníamos los colectivos. Entonces, y el otro, que fue una experiencia extraordinaria, porque tengo un muy buen recuerdo, porque mi viejo era motoman de tranvía, ¿no? Subirme un tranvía en Asunción. Eso hasta la década del 70. Era lo más. Sí. Para mí fue lo más. Haberme subido como es, haber conocido ese tranvía de Asunción, ¿no? En la década de los 80 todavía estaban los tranvías funcionando en el microcentro de Asunción. Yo he viajado muchas veces haciendo mi trabajo de ventas, porque yo me inicié en este negocio automovilístico vendiendo automóviles. Mira. Entonces me trasladaba en los tranvías eléctricos, y que en el microcentro de Asunción funcionaba. Recordando un poco el inicio de nuestra conversación, contaban mis padres y abuelos que los primeros colectivos en realidad en Paraguay se llamaban mixtos. Mixtos. Eran camiones con una carrocería que tenía asientos de madera a los costados. Era camiones de carga y de pasajeros al mismo tiempo. Y allí aparecían los chanchos, las gallinas y demás, que después de mucho tiempo con mi trabajo de contactar con colegas latinoamericanos, me contaban que en Cuba se sigue utilizando el mixto, que ellos le llaman camello. Este programa se realiza gracias a las siguientes empresas: Nuestra Señora de la Asunción, moviendo ilusiones. La Guaireña SRL, hoy seguimos viajando juntos. Yacyretá, una empresa con historia. Flecha de Oro, 25 años
sirviendo a nuestra gente. Empresa Santa Ana, una empresa comprometido con la gente. Compañía Imperial es Marco Polo en Paraguay. Carrocerías Rubillat, la solución inteligente para el transporte en colectivo. Y como venía diciendo, esta experiencia que existía en Paraguay de los camiones o colectivos llamados mixtos, que me contaban que en Cuba existe hasta hoy día y probablemente es una experiencia en toda Sudamérica. Sí. Tanto en Ecuador como Venezuela y demás, en sus inicios también de transporte de pasajeros fue así. Sí, yo me acuerdo una vez que fuimos a la fábrica de Marco Polo y ahí había distintos buses preparados, ¿no? Ajá. Y vos decías, bueno, acá están, este va para tal lugar, este va para tal otro, las pinturas son diferentes, los estilos son diferentes, con escalera al costado, una especie de baranda arriba, dice, y digo, esto es horrible, bro. Y no, pero allá se utiliza, todo está también por la topografía que tiene el lugar, ¿verdad? Preparar una unidad para ese menester, ¿no? Así es. Contanos, dijiste algo, pasábamos de aquellos servicios muy comunes, donde la gente se prestaba porque había que ir y bueno, a alguien se le ocurría y armaba un vehículo para transportar gente. Así es. Es como que así que comienza el transporte, ¿no? Y esos son los inicios de que yo recuerde, por lo menos, quizás un poco más atrás haya habido alguna otra manera, pero realmente no estamos lejos de que así son los inicios en Paraguay. También suelo hablar mucho con amigos centroamericanos que son bastante parecidos a nuestra idiosincrasia. Sí. Quizás la Argentina sea un poco diferente, pero Centroamérica, Ecuador, Perú y demás son bastante parecidos, y quizás Bolivia también en los inicios. Posteriormente llegamos a la década de los 80, que empiezan a producirse los chasis, empieza a modernizarse el transporte público, en donde Diesa tuvo una gran participación en la venta de chasis para ómnibus de la marca Scania, para el transporte de larga distancia. Entonces empezaron las primeras empresas paraguayas de adquirir estas unidades, que es, por ejemplo, Risa, de los Peña, también Nuestra Señora de la Asunción, y otros. Brújula, el señor Fiorio, sí, cuántas veces lo hemos entrevistado. Un gran recuerdo, un señor extraordinario, el señor Fiorio, que es un pionero en el transporte de pasajeros de larga distancia, que hacía Asunción-Buenos Aires, Asunción-Montevideo, Asunción-Sao Paulo. Y si vos fijate qué trinomio, ¿no? Peña, Fiorio, los Fustaños, Nuestra Señora de la Asunción. Wow. Esos eran los clientes nuestros iniciales y hasta hoy día. Realmente, bueno, Brújula se transformó en otras empresas, Risa continúa también, y bueno, empezó a modernizarse. Hoy día tenemos los Perdón, yo no me quiero separar de esto, ¿sí? De lo que acabamos de decir. La importancia que es recordar algunas cosas y no dejarla pasar por alto. ¿Por qué motivo? Porque esta gente, esta familia del cual estamos hablando, hicieron cosas por el país. Formaron rutas, plantaron las primeras iniciativas de un servicio de transporte. No es cosa menor. Es historia real esto, ¿no? Es historia real, es parte de la historia del Paraguay. Ellos, como decís, ellos hicieron camino. Hicieron camino. Yo recuerdo que don Ricardo Fustaño me comentaba que una oportunidad, hablando de anécdotas, fuimos a un lanzamiento en Sao Paulo de Scania. Entonces, como yo era el que comandaba el grupo, eran mis invitados para llevarlos a la fábrica para un lanzamiento, estaba preocupado si estaba cómodo en el hotel donde estábamos. Entonces don Ricardo Fustaño me dice lo siguiente: estoy muy cómodo, tengo una buena cama,
tengo agua caliente para ducharme, tengo buena comida, ¿qué más puedo pedir? Yo te cuento, Isidro me dice, que en mis inicios, cuando Nuestra Señora de la Asunción inició, ellos viajaban a Asunción, Foz de Iguazú, Asunción, Cataratas. Y desde Coronel Oviedo ya era camino de tierra. Wow. Camino de tierra. Y dice, él como empresario, el dueño de la empresa, uno de los dueños de la empresa, viajaba de noche para no pagar hotel, me decía. Viajaba de noche, llegaba a las cataratas, hacía su trabajo allí y volvía de noche de vuelta. Entonces él vivía en su ómnibus, por decirlo así. Claro, sí. Entonces la experiencia de un señor que hizo un imperio, por decirlo así, Nuestra Señora de la Asunción, una de las empresas más reconocidas en Paraguay de transporte, tanto transporte de pasajeros como de cargas también, a nivel internacional es reconocido el trabajo que tiene. Y así fue los inicios de Nuestra Señora de la Asunción. Con este señor con tanta humildad hablaba en ese sentido, y siempre recuerdo esa anécdota y me marcó realmente que un hombre tan importante cuente esa anécdota y que realmente se merece un gran respeto. Sí, lo mismo tengo un gran recuerdo de risa de nuestro amigo don Luis Peña, como es don Pim Peña, que le decíamos afectuosamente, que recientemente, hace un par de años, nos dejó. Ellos marcaron historia acá en Paraguay, hicieron un trabajo extraordinario, abrieron el camino para que hoy pareciera normal que tengamos estas unidades que viajan al exterior o que hacen internamente los viajes. Y ellos iniciaron, no tenían ruta y tuvieron la osadía, tuvieron el coraje de invertir en algo que ellos veían un futuro y que así les fue muy bien. Ahora, vos fíjate qué prolijidad, porque no solamente invirtieron, no solamente trabajaron en caminos y forjar caminos nuevos, sino forjar un camino de disciplina, armar una empresa como esa. Pelearse contra los curepas, contra los argentinos, contra los uruguayos, contra los brasileros, pelearse, o sea, pelear los caminos, pelear los sistemas, los horarios, estar ahí. Estamos hablando de competir, no. Ahí me refiero. Y con qué nobleza. Y yo que tengo la suerte de recorrer el Mercosur, nos encontramos con que todavía hay gente que los recuerda y los recuerda con nostalgia. Sí, así es. Ellos, como decís, Pedro, ellos marcaron camino, es decir, reclamaron en nombre del país, en nombre de Paraguay, fueron a reclamar un itinerario para Buenos Aires, un itinerario para Montevideo, un itinerario para Sao Paulo, para Santiago de Chile, que en derecho, en lo que hablamos en la quinta libertad, de que cada país tiene un derecho de ir y volver. Entonces reclamaron esos espacios y lo consiguieron, sembraron, y hoy funciona como algo normal, que probablemente nadie conoce quiénes fueron los pioneros que hicieron eso. Ajá. Ellos, esa gente, quizás haya mucho más que no lo estamos nombrando, pero recordamos puntualmente algunas personas que conocemos, con quienes hemos trabajado y que han marcado un camino importante, han sembrado y hoy tiene sus frutos. Decime, bajo tu criterio, inclusive como abogado, ¿no? Tu formación también te da otra visión. Esta gente, yo siempre digo que fueron un poco, son las embajadas, es una embajada. O sea, fueron embajadores que defendieron la parte privada de un país, ¿no? Así es. La clase privada. Con un gran esfuerzo particular, diríamos, donde el Estado no estaba presente. Exacto. Ellos sembraron, marcaron la ruta y por supuesto los gobiernos habrán ayudado seguramente, pero ellos marcaron el camino. Esto es lo que necesitamos, y pidieron ayuda al Ministerio de Obras Públicas seguramente y a las embajadas paraguayas, etcétera, y lograron lo que hoy hay acuerdos normales, tanto con todos estos países que nombramos, en donde
empresas paraguayas van de allá y empresas de estos países, de países hermanos del Mercosur, que vienen acá tranquilamente. Mientras que te estoy escuchando y me escucho, digo, wow, podemos mencionar que esta gente hizo camino, podemos mencionar que esta gente cómo forjó una ruta, que son embajadores, y creo que obligaron a los países, si me fui muy de mambo, vos corregime, pero obligaron a las autoridades de los países donde se trabajó mencionados a juntarse a ver cómo arreglar el problema del tránsito. ¿Vos qué opinás? Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, efectivamente, ellos marcaron, como, no quiero ser repetitivo, pero marcaron una hoja de ruta. Esto es lo que tenemos que hacer, y recibieron el apoyo de las autoridades posteriores, pero ellos marcaron el rumbo de lo que habría que hacer, y entonces posteriormente las autoridades se acoplaron y miraron seguramente, y bueno, se llevó adelante esto, y fueron realmente, podemos decir, de que son gente visionaria. Estamos hablando de hace 50 años atrás que empezaron, 40, 50 años atrás, en donde Asunción y todo el Paraguay era mucho menos de lo que era. La infraestructura que tenía no existía. Entonces ellos, como decía, que la ruta a Brasil, por ejemplo, terminaba en Coronel Oviedo, y bueno, de Asunción a Buenos Aires hasta a partir de Clorinda, ¿no? Y Encarnación, yo a veces como no existía el puente de Encarnación tampoco en esa época, entonces se pasaba en balsa. Había ferrocarril que iba de Asunción hasta Encarnación, y se pasaba en balsa, los buses que por el camino de Posadas iba, por ejemplo, a Buenos Aires, se pasaba en balsa. Hay otra gente que hizo mucho también en Yacyretá, la empresa de Yacyretá, Palacio. Así es. Y debemos recordar después, estábamos hablando de los buses de larga distancia, así después aparecen otras personas que trabajaron para los buses urbanos, realmente convirtieron esas primeras empresas que hablábamos al inicio de nuestra conversación en empresas realmente, eran negocios familiares aquellos primeros tiempos. Convirtieron en empresas donde aparecieron los palacios, aparecieron de la línea 27, ¿cómo es? Castorino. Los Castorinos. Exacto. Y otros que realmente hicieron la otra etapa en el transporte urbano de pasajeros. Ajá. Que también lo hicieron mucho a pulmón. Y exigieron, como estábamos diciendo inicialmente, exigieron a los gobiernos a poner las cosas en orden, y que, bueno, se pueda trabajar en una armonía en donde cada uno pudiera respetar itinerarios y demás. Y bueno, es lo que tenemos hoy en día. Es de ahí que yo calculo, ¿no? Mirándolos de afuera, nosotros podemos mirarlos de afuera. Sí. Vos lo mirás desde adentro cuando de pronto, está el negocio de que ellos utilicen un chasis tuyo. Pero de todas maneras, eso te dio la posibilidad de conocer las problemáticas de cada una de las empresas. En la década del 90 hay una revolución de cambios de conceptos inclusive. ¿Cómo lo vistes? ¿Cómo lo ves? En la década de los 90, bueno, veníamos arrastrando todo ese periodo de poner en funcionamiento, de poner a disposición de la población buses realmente hoy día muy obsoletos realmente, y el gobierno metió mano en la década de los 90, a mediados de los 90, hubo una financiación importante para la renovación del parque automotor que venimos esperando hasta hoy día. En esa época ya existía unas 2.000 unidades que debería de renovarse. El gobierno metió mano una línea de crédito importante a través del Banco de Fomento para la compra de unidades. Lamentablemente terminó mal,
porque ese fue el inicio. Si aquello hubiera salido bien, hoy hubiéramos tenido un parque moderno y mucho más eficiente, mucho más cómodo para todos. Y sin embargo, aquello, como las cosas que nos salen bien, tiene su repercusión a través del tiempo, según humildemente veo yo. No salió bien porque no se tomaron las precauciones necesarias para dar una línea de crédito. Entonces, muchos empresarios no pagaron su crédito, entonces aquello colapsó. Entonces fueron a remate muchas unidades que perdieron todo. Perdió el empresario y perdió el Estado en el préstamo que había hecho. Fueron a parar en corralones y murieron allí, pudiendo haber tenido una vida útil mucho más larga. Nosotros tuvimos la mala suerte de copiar esas cosas, sacar fotos en esos campos donde terrenos que metían los buses del Banco de Fomento, y tanto sea de media, larga distancia, urbanos, que quedaron a podrirse, se pudrieron. Claro, no supieron qué hacer de esas unidades y al cabo de 3 o 4 años de uso, pudiendo tener una vida útil como mínimo 2 veces más, se pudrieron. Entonces perdieron todos. Allí perdió el país, perdió el Estado, perdió con su préstamo, y el empresario que vio frustrado todo. Y algunos avivados que pudieron sacar ganancias de eso, pero la mayoría perdieron. Y se perdió también la continuidad de la renovación. Tardó muchos años de eso, hasta llegamos al 2015 aproximadamente, que el gobierno otra vez puso una ayuda para la renovación de unidades, que realmente el parque estaba bastante mal, y se pudo renovar unas 500 o 600 unidades. O sea, fue fuerte la caída de aquella época. Nosotros duramos hasta el 2005, después nos retiramos y creo que venimos en el 2015, ¿no? Hace 4 años, entonces 2014. Bueno, la cuestión de que fue fuerte la caída, yo me acuerdo, no pudimos sostener el medio. Sí. Y como es, ustedes no vendían nada. En buses realmente en esa época casi nadie renovaba, Pedro, no renovaba nadie. Algunas empresas compraban 1 o 2 unidades. Una especie de cuco también, sí, ¿no? Nadie quería renovar. ¿Por qué? Porque todo el sistema colapsó, el sistema de línea de crédito, porque entonces las empresas de transporte urbano no tenían línea de crédito en los bancos. Los bancos lo veían como, entre comillas, algo que no eran confiables. Entonces, eso demoró mucho. La siguiente etapa de renovación, que llegamos al 2015, en donde el gobierno aportó parte para la chatarrización de las unidades de más de 20 años de antigüedad, y allí se pudo renovar unas 600 unidades. Se le iba a dar continuidad, y no sé por qué motivo se frenó un poco, quizás por falta de fondos, pero no hubo el problema que hubo anteriormente. O sea que no, y gracias a eso hay unas 500, 600 unidades con buses nuevos, relativamente nuevos hoy día, o sea que de 3 o 4 años de uso, con aire acondicionado, le dio mayor comodidad a la población. Y se sigue esperando el siguiente paso, otra etapa de vuelta del mismo calibre, de que el gobierno ponga un dinero como para retirar las unidades obsoletas, chatarrizarlas y reemplazarlas por unidades nuevas. Y en esa etapa nosotros tuvimos una buena participación, un porcentaje importante, después de tantos años de no haber vendido ningún chasis para buses urbanos, y nos manteníamos con los chasis larga distancia. Sí, desde 2000 aproximadamente mantenemos una participación media del 50% del mercado, y en algunos momentos llegamos con chasis Scania, llegamos al 80%. Ah, la flauta. Sí, al 80%, y hasta hoy mantenemos el 50%. O sea que en lo que es larga distancia internacional. Scania tiene una gran participación. Este programa se realiza gracias a las siguientes empresas: Nuestra Señora de la Asunción,
moviendo ilusiones. La Guaireña SRL, hoy seguimos viajando juntos. Yacyretá, una empresa con historia. Flecha de Oro, 25 años sirviendo a nuestra gente. Empresa Santa Ana, una empresa comprometido con la gente. Compañía Imperial es Marco Polo en Paraguay. Carrocerías Rubillá, la solución inteligente para el transporte en colectivo. En el 93 comienza el proyecto COMI con una renovación de flota. Se le hace invertir a los empresarios multimillonadas de dólares en comprar predios, armar los predios con talleres, estacionamiento, oficinas, tener adentro de cada una de las empresas, tener un surtidor, todo lo que como es hasta baños y como es comedor y habitación para los choferes, lo que se llama noche. O sea que armar toda una empresa como corresponde. Ya el hecho de hacerlas pasar de SRL a SA ya era como es a que se hagan empresas. Eso se llamaba aporte en IPS, como es rentas, o sea, les cambió la idea, ¿no? Veníamos hablando de lo que era antes del 90, ¿no? Cómo se venían dando negocios familiares, muy como es cómo viene la cosa, no se tributaba. Así es. A partir de los 90 se empieza a tributar, un cambio de mentalidad enorme, porque esta gente no eran empresarios. No. Profesionalizaron. Debemos recordar en esa parte, perdón la interrupción, ahora que me estás mencionando que no eran empresarios, debemos recordar que llevaba el nombre de una empresa, pero eran diferentes aportantes, es decir, claro, por ejemplo, una empresa disponía de 20 unidades. Ajá. Y eran 20 dueños. Ajá. De cada uno de los colectivos y ellos manejaban en forma particular esos colectivos, la recaudación y todo, y figuraba de fachada nada más, o quizás alguna tributación hacía en nombre de la empresa, pero eran buses particulares que trabajaban en una empresa. Muy informal. En forma bastante informal. Y estoy absolutamente de acuerdo. En la década de los 90 empezó a ayornarse eso. Exacto. Y a modernizarse y a hacer las cosas como y encima agregarle esa renovación de flota que a ustedes le vino muy bien. Sí. Esa renovación de flota, que se renovaron muchos buses y empezaron el 10% anual, 93, 94, creo que en el 95, del 95 al 96 fue el tema, o el 96 fue el tema del Banco de Fomento. Así es. Pero vos fijate o sea que hasta el 96 se llegó a renovar y empezaron los problemas de los pagos, del retorno, claro. Y entonces empezó a frenarse todo. Y aquello paró, la renovación. Nadie renovó nada posterior, 10 años adelante, y esporádicamente algunas que otras, por necesidad, la gente, los empresarios compraban 1, 2, 3 unidades, pero nadie renovó flotas. Entonces, ahí llegamos al 2015 con un parque obsoleto de más de 20 años, la gran mayoría de las unidades que estaba en el medio de transporte. Y bueno, de eso se renovó unas 500, 600 unidades, no tengo los números exactos, más o menos por allí, en donde el gobierno aportó en la compra de los chasis, chatarrización y renovación por unidades nuevas con aire acondicionado en algunos casos. Eso fue muy bueno, ¿no? Con el tema del plan maestro de transporte. Así es. Esto último. Yo quiero rescatar de esto para ir cerrando, Isidro, porque es muy rico lo que estamos diciendo, porque en primer lugar dijimos que el propio sector transporte manejado por aquellos viejos transportistas obligaron a las distintas autoridades de los distintos países a sentarse en una mesa para tratar el tema tráfico. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Los obligaron a hacer inversiones
o rutas, caminos y sistema. En el 93 el gobierno dijo, basta, vamos a hacer un sistema como corresponde de transporte. Lo encara. El empresario le dice que sí al Estado e invierte y se juegan, lo has dicho, muchos empresarios se quedaron sin nada. Y yo siempre tengo que mencionarlo, porque esto costó la vida de más de un empresario que se quitó la vida porque no lo pudo soportar. Es verdad, así es. Entonces, esa es la historia la historia del transporte en Paraguay. Y es grave. Sí, sí. Es grave, porque no se tenía que haber llegado a eso. ¿Por qué se llegó a eso? Por inoperancia. Después los gobiernos que vinieron, las autoridades que vinieron, después de todo ese gran manejo, no le dieron, las autoridades, no supieron continuar. Porque acá se hizo escuelas con los choferes. Escaña participó, concursos, ¿te acordás? Sí, claro. Llevó empresarios y técnicos a a Brasil. Yo me acuerdo de eso. Claro. Estuviste con nosotros, creo que en alguno de los viajes que hicimos. Que me sorprendió cómo es un robot, la inversión de Scania, fuimos a ver la nueva planta, la inversión de Scania, hacer un robot para que el operador no se agache a apretar un tornillo. Entonces el robot venía y le daba vuelta al motor. ¡Nah! Espectacular. Sí, sí. Que yo parece de película, ¿no? Sí, yo pregunté, ¿no hay alguno que sobre para mi señora? Entonces digo, a ver, no supieron encarar lo que se había hecho, la escuela que se había dejado. Los empresarios fueron a rendir cursos. Yo fui a rendir, como es en el MIOPC, me especializaron en el MIOPC, cursos hasta de manejo. Correcto. Se olvidó todo eso. Las autoridades que vinieron después no lo supieron hacer. Y después otro de los casos. ¿A quién le echó la culpa? Acá se le echó la culpa al empresariado. Ahora, es más lindo que el sistema y el precio del pasaje lo pone el Estado. ¿Qué pasó con todas estas inversiones? ¿En el costo del pasaje no se contempló? Porque para que un empresario se pegue un tiro, porque no puede pagar sus cuentas y no tiene forma, y estamos hablando, hemos perdido gente como este señor que cada vez que me acuerdo me emociono, porque un paraguayo con toda la paraguayosidad encima, como es un señor con todas las letras. Entonces Paraguay tuvo aquí una gran pérdida. Entonces, porque como mencionamos, aquellos grandes que supieron pelear el camino y obligar a hacer cosas, también nos tenemos que acordar a aquellos que de pronto no se sintieron tan dignos de no poder, como es honrar sus cuentas. Pero la culpa, señores autoridades, a veces firmar un mal acuerdo es muy doloroso. A veces se le hace mucho daño a la gente y a un sistema. De esa época, eso es lo que quería marcar, porque es fundamental. Proveedores, estamos hablando de una empresa que supo darle al país muchas fuentes de trabajo, Diesa. Porque ustedes como proveedores también son parte del sistema. Claro. Porque están detrás buscando financiación, están buscando detrás cómo es que es lo más conveniente, hasta inclusive técnicamente, con la carrocería, el sistema, para el empresario a quien vos le vendés tu carrocería, tu chasis. Entonces, son parte del sistema. Absolutamente. Ahora, después de eso, ¿cuánto tiempo estuvieron soportando el no tener el ejercicio de venta? O sea, que estaba todo quieto. Está todo quieto, y hoy vamos a recordar lo que es actual. Desde el 2015-16 ya casi no se renovó.
Estamos de vuelta. En urbanos. En urbanos. En larga distancia siempre. ¿Lo salva a ustedes larga distancia? Larga distancia permanece con una cuota de participación importante. Es decir, que nosotros seguimos la misma escuela de lo que hablamos, vendemos unidades de última generación, le damos absoluta importancia a la postventa, le damos absoluta importancia al entrenamiento para que el operador, chofer, como se llame, tenga el conocimiento más amplio posible del producto que está retirando, a los efectos de que le pueda sacar el mejor provecho y que sea de alto rendimiento para el empresario que compra. Nosotros nos sentimos parte de su empresa. Claro, claro. Así que no es que parte irresponsable por él. No es que le vendemos y después que se arregle. Claro, ¿no? claro. Al contrario, el acompañamiento nuestro, el compromiso que asumimos con el empresario, y eso lo sienten nuestros clientes, de que nosotros le acompañamos en todo, en la provisión de repuestos, en el entrenamiento de los técnicos, de atender todas sus necesidades. Hoy día tenemos empresas muy modernas en Paraguay que era impensable en otros tiempos de manejar costo por kilómetro, etc. Entonces, la eficiencia hace de que sea rentable el negocio, porque tiene que hacerse números muy correctos, porque si no, arroja pérdida, ¿no es? Antes, en los inicios, la gente compraba una unidad y si facturaba en algún momento, estaba todo bien. Si no lo hacía, no tenía idea de que un vehículo parado, cuánta pérdida significaba. Exacto. Entonces, hoy día nosotros acompañamos mucho, no solamente como Diesa, que tiene una larga experiencia, tiene 66 años en el mercado paraguayo, en el mundo automovilístico, y de buses, de camiones, y recibimos esa enseñanza en la propia fábrica. Y siempre le decimos a nuestros clientes, no solamente es mi voluntad de poder atender tus necesidades, sino tengo la presión de la propia fábrica que me controla estoy haciendo bien mi trabajo. Claro. Y hoy día la comunicación está tan abierta toda que una persona, un EP, puede comunicarse con el presidente de la compañía, decirle, mire, las cosas no están funcionando por A o B motivos. Sí. O sea que todo está muy abierto. Y lo que nosotros seguimos invirtiendo es en el entrenamiento de nuestra propia gente y en el entrenamiento de la gente de las empresas que nos honran con usar nuestras marcas. Entonces nos sentimos parte, no solamente parte, sino felices de hacer este trabajo que nos apasiona y que sé que a vos también realmente nunca vendiste una unidad, pero formás tanto parte de la parte nuestra, que el trabajo que nosotros hacemos lo sentís como tuyo, como también el sacrificio que hace el empresario en invertir y siempre estás también, debo reconocer y decirte en este momento, mi querido Pedro, de que desinteresadamente siempre estás innovando, siempre estás tratando de incentivar a la gente de que mejore su trabajo, y que realmente esta actividad sea realmente rentable para todos. Yo realmente celebro, soy una de las muy pocas personas, y no es porque estás presente conmigo tomando un café en este momento, unas muy pocas personas que conoce profundamente el mundo de transporte acá en Paraguay. Quizás en otras partes también, pero yo voy a hablar lo que conozco de vos acá en Paraguay, tanto en transporte fundamentalmente de pasajeros, pero sin desconocer también la parte de cargas. O sea que el mundo de los fierros, como dicen los argentinos, ustedes los argentinos, lo conocés muy bien y lo tenés en el corazón. Por eso te agradezco que me hayas visitado y que podamos hablar. Esperemos que sea mucho más seguido, deseándote éxito en tu actividad, como siempre, haciendo muy bien tu trabajo. Celebro tenértelo ahí. Como eso también, yo te agradezco mucho porque llegamos a hablar de cosas tan interesantes. Pusimos bajo la lupa que el sector empresario de aquellos entonces fue el que forjó los caminos y obligó a las autoridades a hacerse de planes. Y hoy le digo a los jóvenes, a los muchachos que están en los gremios, muchachos, afinen el lápiz, siéntense como nosotros con Isidro, a tomar un café, hagan un plan maestro de transporte y exijan que las autoridades los acompañen. Exijan, convenzan, seduzcan, que esa es la palabra hoy.
empecémonos a seducir para tener una mejor calidad de vida. Quizás no vaya mejor. Gracias, Isidro. Un placer enorme haber estado contigo compartiendo un El placer café. es mío, amigo. Realmente, Pedro, es un placer tenerte aquí. Vuelvo a repetir, así que las puertas nuestras están abiertas y espero que sigas con el mismo entusiasmo apoyándonos a todos y formando parte un poco de la parte de los proveedores y la parte de los empresarios. Vos estás con todo, así que celebro que tenerte. Te voy a dejar un encargo. ¿Cómo no? A Cáceres un abrazo y como es por lógica también a Miguel, Con mucho gusto. A los Carrizosa, un fuerte abrazo del mundo del Arbus. Muchas gracias. Gracias. Será hasta la próxima, gente. Hasta la próxima. Este programa se realiza gracias a las siguientes empresas: Nuestra Señora de la Asunción, moviendo ilusiones. La Guaireña SRL, hoy seguimos viajando juntos. Yacyretá, una empresa con historia. Flecha de Oro, 25 años sirviendo a nuestra gente. Empresa Santa Ana, una empresa comprometido con la gente. Compañía Imperial es Marco Polo en Paraguay. Carrocerías Rubillá, la solución inteligente para el transporte en colectivo.